¿38 minutos? Sí. 38 Está bien. minutos. Han pasado las 12 del mediodía. Esperá que me acomodo nuevamente. Acomódese, caballero. Estaba como muy relajado, muy tirado para atrás, muy acomodado aquí, charlando con la querida Malemanes, porque ya estamos en el estudio Emilio Camaitakuri con la presencia del querido Gregorio Sicoa. 2x1 en corte de pelo hicieron 2 por con 1. Mati Marchi. Ahí. Quiero decir que están muy prolijos los dos. ¿Cómo Sí. estamos? ¿Todo bien? Bien, vos. Bien, tranquilo. En la lucha, pero como siempre, ¿no? Pero bien. Todo bien. Goyo, no vamos sí. a hablar de deporte. Bueno, sí, ¿Sí? un poco. Ah, bueno. Un poquito. No de estudiantes. No, por lo pronto no. Bien. Por lo pronto Hablamos no. fuera de Menos aire mal. ahora un ratito. Me quiero sacar algunas dudas. Bueno, no hay ningún problema. Sí, en realidad, bueno, hay gente que lo cataloga como un deporte, hay gente que no. Vamos a hablar quizás de uno de los inventos más importantes, quizás del siglo, de finales del siglo XIX. Estamos hablando del automóvil, ¿no? Ajá. A medida que vaya Uy, qué sucediendo, lindas fotos. a medida que vaya sucediendo la columna, vamos a entender por qué estamos hablando del automóvil. Pero pido si tiene Mati Marchi la primera imagen de todas, en la que figura un automóvil bastante particular con solo 3 ruedas. Ajá. Que se llama el Benz Patent Motorwagen, que sería algo así como el autocarro patentado de Benz. ¿Quién era Benz? Bueno, un ingeniero alemán que tras casarse le dan una, ¿cómo se llama? Dota, es lo que se le da al novio cuando se casa con una novia. No sé qué es. Un nombre, algo así, y con eso él él tenía como un negocio que le estaba yendo muy mal, y con eso empieza a tratar de construir un automóvil que a través de combustión pueda moverse. Bueno, y vamos a la segunda imagen, que es justamente la mujer de este hombre que se llama Berta Benz, que en el año 1888 es la primera persona que logra hacer 100 kilómetros. Ajá. ¿Por qué lo hace? Una mujer. Berta Mira. Benz. Sí. Berta Benz, la mujer del diseñador Benz, que después esa empresa se va a terminar convirtiendo en Mercedes-Benz, cuando se une a otra empresa que se llamaba Mercedes. Todo esto en Alemania. Bueno, Berta Benz lo que hace es... No existían obviamente las carreteras ni nada por el estilo, simplemente había autos que utilizaban las calles que eran de estilo medieval, ¿no? Que pasaban carruajes de caballo y demás. Y lo que quiere demostrar con estos 100 kilómetros es necesario unir las ciudades con carreteras. Conectarlas. Hay que conectar las ciudades de otra manera más allá de los ferrocarriles. Generalmente lo que hacían era exactamente tomar la línea del ferrocarril y al lado... Hacer ponerle una carretera. calle, Ajá. exactamente. Como ha sucedido en casi todo el mundo. En casi todo el mundo. porque- Por ejemplo, la Ruta 2 Ujú. De la provincia de Buenos Aires, la Autovía 2 en realidad, tiene en todo momento al lado La vía al lado. la vía del tren. Vía que ahora está recuperada, pero en su momento estuvo cerrada, ¿no? Sí, Los abandonada. famoso tren a Mar del Plata que ahora regresó. Bueno, hay un montón de vías abandonadas, ¿no? Sí. En la República Argentina en particular, pero bueno, Europa que ha tenido un gran desarrollo ferroviario más que nada, y también en este caso con el comienzo de los autos. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Y le pido ahora sí la tercera imagen, que con esto, ¿qué sucede? Se pueden hacer 100 kilómetros, se pueden hacer 200, se pueden hacer 300, va creciendo, y la gente ¿qué quiere hacer? Picar. Picar, hacer carreras, Es que efectivamente. es como una cosa medio instintiva. Es como salir a correr, ¿no? Y decir, te juego una carrera, acá está el árbol. Exactamente, ¿No? sí. Lo que che, hacíamos de chicos. Cuando vos empezás a caminar, empezás a poder ir un poquito más rápido, el nene de al lado tuyo, la nena puede ir un poquito más rápido, entonces decís, bueno, vamos hasta acá y vemos quién corre más rápido. Lo mismo cuando vas al agua. Exactamente ¿No? igual. Así con O todo. en bicicleta. O en bici, sí. En avión después va a suceder lo mismo. Y Bueno, aquí estamos viendo a uno de los 3 hermanos Renault, fundadores de Renault, que en la carrera París-Madrid en 1902 se muere. Choca y muere. Un accidente. En un accidente, algo que sucedía muchísimo, obviamente estos autos no tenían ningún tipo de seguridad ni nada, un choque era probablemente que, bueno, signifique tu muerte, en este caso
Significó la muerte. Significó la muerte. Algo para destacar en este punto es que no es algo que haya cambiado sustancialmente durante el siglo XX. Recordemos que las carreras de automovilismo Sí. hasta 1980 casi los niveles de seguridad eran muy escasos. Sí. ¿Sí? Digo, para si algunos quieren repasar la historia, por ejemplo, Juan Manuel Fangio como múltiple campeón, van a ver en el accidente de Le Mans, concretamente, una de las catástrofes del automovilismo más grandes de todas, en la que se puede ver cómo no solamente no existían medidas de seguridad que hoy son casi incuestionables. Sí, es más, antes de Le Mans él había corrido un rally y casi muere y muere su compañero. Esto en Sudamérica, no recuerdo bien cuándo, en un rally, ¿no? En una carrera por tierra. Empieza más que nada después de la muerte de Ayrton Senna, ¿no? En los 90. Ahí ya como que, bueno, nunca más hubo una muerte, por ejemplo, en Fórmula 1. Sí hubo en Fórmula 2 y Fórmula 3. Sí. En los rally, en casi todos los años se da. Una muerte al menos probablemente se termine dando. Pero bueno, lo que sucedía no era tanto la Fórmula 1 que se va a ir dando después, sino más bien este tipo de carreras de larga distancia, ¿no? 2 o 3 personas y, bueno, en campo traviesa, ¿no? Muchas Claro. veces sin carreteras, solamente llegando a las ciudades. Y nos vamos a otra imagen porque unos añitos después, ¿no? La gente empezaba a preguntarse, en la imagen número 4, por ejemplo, hasta dónde puede llegar, ¿no? El ser humano, ¿no? Como le suele suceder con todo. Bueno, esto es algo que se plantea muchísimo, realmente a día de hoy, ¿no? Es como en cada invención que hace el ser humano, es como cuál es el próximo paso que puede dar. Ujú. En el año 1907, el diario Le Matin en París dice, ¿no? Bueno, ¿por qué no van desde Beijing hasta París Uf. en auto? Se anotan apenas 6 corredores, más o menos 20 corredores, terminan llegando a Beijing, que es donde empieza 5. Apenas 5 corredores. O sea, 5 llegaron al punto de partida, 5 mandaron su auto al punto de partida. que era Beijing. Beijing. Bien. Desde ahí iba a salir. 2 de Dion Bouton, que era una marca francesa. Un italiano, que posteriormente iba a ser comprado por la Fiat. Ese auto obviamente no existe más. Un Spiker holandés y uno de 3 ruedas. Ajá. El de 3 ruedas es el único que no termina la carrera. Efectivamente. Pero bueno, pilotado entonces por el príncipe Scipione Borghese, que es el de la próxima imagen. Aunque según cuenta la historia, la gran mayoría de la carrera la corrió Un piloto. un piloto, no el príncipe. El príncipe puso la Y jeta, digamos. Puso la jeta. ¿Es y el que estaba fumando puchito? están ahí los 3, exactamente. Bien. Y el piloto después termina siendo un miembro del partido fascista italiano, ¿no? Ajá. Y termina falleciendo en 1947 después de ser juzgado, ¿no? Es una historia muy, muy particular y muy interesante. Mirá. Que se da en esta carrera que sucedió una sola vez. Entonces, Beijing, París, 14.994 kilómetros. Fua. Algo así de 3 meses tardaron en llegar los 4 pilotos que llegaron, con algunos problemas. Por ejemplo, esta foto, la que vamos a ver ahora, es del Itala. Como decíamos, la que sigue, la número 5, es del Itala, que en medio de esa carrera se le cae un puente que no estaba hecho para justamente autos. Era de paso peatonal, obviamente. Y así han sucedido un montón de cosas en esta carrera. Se hizo mierda el auto acá. Sí, se les iban rompiendo, tardaron muchísimo. Iban llevando camellos por el desierto, bueno, no es el desierto, pero todo por Siberia para poner postas de combustible, porque no había combustible. No había una YPF. Sí, no había Claro, no surtidores. No había digamos. una Gazprom ahí perdida en medio de Rusia, porque fue la gran parte por Rusia y Claro. entonces tenían que ir llevando camellos, que era lo que mejor podía ir en medio de la carrera. Esto se dio en 1907. Llega las noticias al otro Estaban lado del preocupados Atlántico. por la revolución en Sí, Rusia en ese momento. Es que después van a querer repetirla y en la Unión Soviética decían, por las dudas no vayamos por ahí. Y nunca se va a dar hasta mucho tiempo después esta carrera que se dio en 1907. La gran carrera, ¿no? Como se le llega a conocer después. En 1908 le llega la noticia al New York Times, al diario de los Estados Unidos, Sí. y dice exactamente lo mismo. Y hace un mapa muy, muy similar y dice, vamos desde Nueva York hasta París. ¿Cómo?
Bueno, no se puede, obviamente. Ellos van a Seattle Tenían y un de ahí se autovolador. toman Un ferry un sería. ferry, sería exactamente, y van todo por Rusia y terminan llegando a París con gran mayoría, eran 6 apenas, de corredores estadounidenses, ¿no? Querían repetir simplemente una hazaña muy, muy similar. Pero viendo las fotos y eso, y le pido acá esta última foto, es la popularidad. Y esto se da mucho también en la República Argentina, después, ¿no? Con el turismo carretera y demás. La gente que iba, ¿no? Sí. Como a las ciudades o al campo o donde sea que pasaran los autos, la gente caía e iba. Imaginémonos que era algo para la época extraño, Sí, ¿no? sí. Es como cuando algunos critican los avistajes de aviones. Claro. Que critican que la gente va hacia Aeroparque a ver los aviones. Bueno, Mm. es algo extraño un avión, concretamente. Sí. Por más que sea de uso masivo hoy en día, no es al alcance de todo el mundo. En este caso, el vehículo era eso, representaba un Sí. poco eso, ¿no? Esta Sí, máquina nueva. Quizás era la primera vez que ibas a ver Claro. esto. Sí, 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 totalmente. Bueno, igual después se hizo muy popular el automovilismo. clave deportiva, sí, sí. En clave deportiva en el mundo. Y también en clave hasta, no te diría artística, pero de diseño y demás, como que... Sí, Ajá. sí, hay una pasión alrededor de las tuercas Claro. y sí, pero los fierros. la verdad, es una pasión alrededor de... Por eso se le dice tuerca a todos los... A todos los tuercas. Los fierreros. Los que son muy pasión... No sabía. Sí, sí, que tienen una pasión muy fuerte por el automovilismo, se le dice así. Un poquito de cine ahora, porque esta Bien. carrera inspira entonces La Gran Carrera, que es una película de 1965 de Blake Edwards. Blake Edwards es el director de La Pantera Rosa, de Breakfast at Tiffany's, no me acuerdo cómo se llama en español, Desayuno de Diamantes, algo así. Un director de comedia, digamos, estadounidense. Esta es una comedia bastante hilarante, por así decirlo. Ahí lo vemos, por ejemplo, mucho golpe, mucho gag al estilo casi Chaplin. Ujú. Es una película larga, muy cara para hacer comedia, muy cara, con Uh. mucha producción. Y me parece a mí lo más interesante es ver los autos, que son bastante, bueno, son caricaturescos, pero bastante similares a lo que eran los autos en ese momento, ¿no? Ahí está, mira. Ahí está, por ejemplo, saliendo de Nueva York. La Gran Carrera. La Gran Carrera. No le ha ido muy bien en la taquilla en ese momento, pero era ese tipo de autos, ¿no? Con ese tipo de autos hacían miles y miles y miles de kilómetros y cruzaban muchas partes del mundo. ¿Le suena algo? Quizás una carrera hilarante, comedia. Y sí, ¿A qué? y los autos locos. Bueno, en 1968 inspira justamente esta película a los autos locos. El ruidito, sobre todo, Claro. tan característico Efectivamente. de esta serie que no tiene vencimiento, digamos, ¿no? Y No. fue reversionada. Yo recuerdo en mi infancia, existían los autos locos. Sí. Y vos sabías que era un dibujito viejo, pero sin embargo te quedabas mirándolo. Pero Nunca lo vi, che. los dibujitos viejos Tienen ese no sé qué. envejecen bien. Algunos, digamos, envejecen bien. Sí, Los no, autos... no tiene olor a añejo, digamos. No. No tiene olor a naftalina. No, para nada. Bueno, la Pantera Rosa es uno de Bueno, ellos. Lo mismo. Es de la misma época, Claro. tiene como la misma textura, ¿no? Ese dibujo, que era literalmente un dibujo en ese momento. Mucho estereotipo, ¿no? Sí, total. Mucho personaje quizá con y son una... en su gran mayoría estadounidenses también, Sí. hollywoodenses. Sí. Pero bueno, sí, el superconvertible, ahí están, este era el perro... Patán. El perro Patán, pero ¿cómo se llamaba el auto? No me acuerdo. Sí, recuerdo de Patán, que era la Claro. mascota del malo, digamos, de la... El Super Ferrari, ahí lo encontré. El Super Super Ferrari. Ferrari con Patán y Pierre Nodoyuna. Pierre justamente. Nodoyuna era el malo. Ahí está. Y Patán su secuaz, los hermanos Macana, ¿no? Bueno, Patán que se reía así. Se reía para adentro. de Cartoon Network era. Sí. Yo al menos lo veía. Bueno, yo no tenía cable, pero cuando iba a casa de amiguitos, Tenía En Cartoon Network. los derechos los tenía Cartoon Network. sí. efectivamente. Bueno, la inspiración entonces para los autos locos viene de estas viejas carreras que en los 2000 se reeditaron y tenemos los videos del año 2024 de cuando sale de Beijing justamente y hace un recorrido muy muy similar cruzando casi toda Rusia y cruzando después Europa Occidental para llegar a París finalmente con autos muy similares, mucho más preparados obviamente Claro. a los que eran de esa época. Vamos con ese último videito en lo que es la salida de Beijing directamente, ya casi como el Rally Dakar acá cuando venía a Buenos Aires, ¿no? Sí, ya
directamente. Estos son todos los autos que competían, ¿no? Qué lindo. Muy autos viejos, digamos, autos viejos, pero toqueteados, ¿no? Sí, deben tener un motor muy, muy interesante y demás. Claro. Ya, obviamente, las condiciones son completamente distintas. Es un rally casi de lujo. Sí, no es de competencia, digo. Claro. No es de competencia. Para eso está el Dakar. Me imagino, esos no se golpean. Me imagino que debe... No se le caen puentes ni nada. Aire acondicionado y todas las cosas. Sí. Qué lindo. Pero bueno, finalmente terminan haciendo, hace ya un par de años, Beijing, París, justamente es donde termina. No sé por qué tanto les gustó a los franceses, que tienen muchísimo rally encima, ¿no? Sí. Bueno, el Dakar justamente era de París a Dakar. Sí. El de Monte Carlo es el más largo, me parece, el que más años tiene en la historia. Bueno, le ha gustado mucho la tuerca al francés. No tiene hace mucho un piloto en Fórmula 1. Estaba pensando en eso. Me parece. Bueno, Alpine, que es francesa, sí, tiene a Colapinto ahora. Habrá que ver qué sucede con eso. Traía un poco simplemente la inspiración quizás de uno de los dibujitos de la infancia. Viene de la invención del hombre de los autos. Che, espectacular esta recorrida, toqueteando distintos aspectos de esta interesante historia, que también tiene sus distintos reveses, podríamos decir, porque convengamos que un poco el Dakar también, lo pensaba cuando hablábamos al comienzo, sí, el Dakar un poco es esto, ¿no? Las carreras largas, esta cuestión sí, de traspasar lo virgen, ¿no? Toda esta situación de territorios no transitados, bueno, mucho parte de lo que fue, por ejemplo, la carrera Chile-Argentina, recuerdo, sí, o Chile-Argentina-Perú, que se hablaba un poco de, bueno, de por qué lugares se pasa, cuáles son los... Sí, del desierto de Atacama, por ejemplo, bueno, muchos lugares así. Estuve leyendo un poco la historia del Dakar, ¿no? Lo que le termina sucediendo, Dakar es obviamente la capital de Senegal, en los últimos años empiezan a haber atentados en territorio más que nada Mauritania o ese tipo de países. O sea, enfrentarse a lo desconocido ya a niveles, digamos, bastante particulares, y por eso lo terminan trayendo a Argentina hasta el 2019 aproximadamente, y a día de hoy se sigue corriendo en Arabia Saudita, sí, en el desierto de Arabia Saudita. Ya de Dakar solo tiene el nombre. El nombre, exactamente. Espectacular, Goyo, como siempre. Saludan del chat de YouTube, excelente Goyo, dice acá Pablo Larcón en el chat de YouTube del canal de Trinchera TV. Les mandamos un abrazo a todos ustedes, que pongan me gusta en el video, compartan y demás. Y obviamente este segmento va a estar en el canal de YouTube, Trinchera TV, para que ustedes lo puedan revivir, me gustear, compartir y elogiarlo a Goyo mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Perfecto, impecable. 12:56 de la mañana, vamos y volvemos rápidamente porque tenemos una noticia para darles a ustedes de último momento. Último momento.